Ya hay cerca de 1 millón de infectados por el nuevo coronavirus en el mundo. El COVID-19, que ha trastocado la vida del planeta, ya deja también cerca de 50.000 muertos, en medio de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. La Organización Mundial de la Salud expresó el miércoles su nerviosismo por la expansión del virus. Estoy muy preocupado por la escalada rápida y la propagación global de infecciones. En las últimas 5 semanas hemos visto un crecimiento casi exponencial en el número de casos nuevos, alcanzando a casi cada país, territorio y área. Europa es de nuevo el principal frente de guerra contra el coronavirus. Los contagios parecen estabilizarse en España e Italia, los dos países europeos más afectados, pero los saldos mortales son aún elevados, superiores a los 800 muertos diarios en ambos casos. En tanto, la inquietud crece en Estados Unidos, donde ya se registran más de 200.000 contagiados y la cifra de fallecidos supera el millar. El gobierno de Donald Trump difundió un sombrío pronóstico de entre 100.000 y 240.000 muertes en el país en los próximos meses, si se respetan las restricciones actuales de distanciamiento social. En América Latina, donde se han registrado más de 500 muertos, varios países anunciaron una prolongación de las medidas, en un intento de evitar el colapso de sus sistemas sanitarios. En contraste, en Wuhan, la ciudad china en la que se originó la pandemia, las medidas de confinamiento se iban levantando progresivamente. Para frenar la propagación de la pandemia, más de 3.750 millones de personas, es decir, casi la mitad de la población mundial, están llamadas u obligadas a quedarse en casa. Tales medidas amenazan con un parón de la actividad económica, así como dejar a muchos trabajadores sin ingresos. España sigue reportando cifras récord de muertos por coronavirus. Desde el inicio de la epidemia se han producido 10.003 fallecimientos en España y el incremento en el número de fallecidos notificados en el día de ayer al Centro de Coordinación de Alertas fue de 950 fallecidos. El gobierno asegura de todas formas que al comparar los datos con los de la semana pasada, la curva se ha estabilizado y están empezando la fase de ralentización de la epidemia. España ya ha registrado más de 110.200 casos confirmados de COVID-19. Las regiones más golpeadas siguen siendo la de Madrid, con algo más del 40% de los fallecidos, y Cataluña, donde se superaron los 2.000 muertos. Las dos regiones siguen con las urgencias de numerosos hospitales saturadas por la fuerte afluencia de enfermos, lo que ha obligado, según numerosos testimonios, a restringir los ingresos y privilegiar a quienes tengan un mejor historial clínico. España registra las peores tasas mensuales de paro de la historia. La crisis del coronavirus ha propiciado un aumento brutal de desempleados en el último mes. Así, 302.265 personas perdieron su trabajo en marzo, lo que establece en más de 3,5 millones el número total de desempleados en el país en la actualidad. Pero el gobierno no pierde la esperanza, dado que se registran nuevos afiliados en la Seguridad Social. Siguen registrándose muchísimos contratos en nuestro país a pesar de la crisis del COVID-19. Tenemos hasta un total de 1.256.510 contratos registrados. Marzo es tradicionalmente el mes en el que el mercado laboral toma impulso en España, pero el coronavirus ha obligado al cierre temporal de cientos de negocios y empresas. Ante la saturación de los hospitales y la urgente necesidad de profesionales médicos, el gobierno contempla la idea de ofrecer trabajo a inmigrantes que cuenten con el correspondiente perfil sanitario. China ha logrado ya enviar y apalabrar cientos de miles de utensilios protectores sanitarios contra el coronavirus para España. Donaciones de particulares, de empresas, de asociaciones e incluso de ayuntamientos se han sumado para dar solidaridad internacional desde el país asiático. Estas iniciativas se dan cita desde hace 2 semanas y en forma de caja llena de valioso material sanitario en la embajada de los consulados de España en China, encargados de enviar a Madrid parte de las aportaciones por valija diplomática. La emergencia sanitaria desatada por el coronavirus ha transformado a la Embajada de España en Pekín en un centro logístico, con los coches oficiales a la intemperie y el garaje haciendo las veces de hangar humanitario. La 5ª valija está preparada y la 6ª está en proceso. En total suman unas 200.000 unidades de distintos materiales que aterrizarán en Madrid en un plazo de 7 a 14 días.
La crisis desatada por el coronavirus SARS-CoV-2 a nivel mundial ha forzado la eliminación del límite de peso de la valija diplomática, un sistema rápido y fiable generalmente utilizado para el envío de documentos urgentes o materiales esenciales. Ahora, en vez de papeleo confidencial o material informático, los envíos son médicos y salen no solo desde Pekín rumbo a Madrid, sino también desde los consulados de Shanghái, Cantón y Hong Kong. Varias horas al día, el trabajo de una docena de empleados de la embajada consiste en empaquetar miles de mascarillas, guantes de látex, trajes protectores y gafas. El envío se realiza por correo aéreo por el Ministerio de Asuntos Exteriores como destinatario, quien entrega el material al Ministerio de Sanidad, para que lo gestione y reparta como mejor estime. Hemos bajado alrededor de un 60% mínimo, depende de qué día. La producción, bueno, se vende muy poquito. Es verdad que la gente también sale muy poco. Bueno, nos quedamos en casa, ¿no? Bueno, ahora hay de todo, pero principalmente sí, además estamos promocionando un poquito todo este tema de reparto a domicilio, en fin. Bueno, sí, nos llaman por teléfono, nos hacen encargos principalmente, bueno, y luego naturalmente la gente del barrio. Aquí ya tenemos preparados los pedidos que vamos a entregar hoy, porque sí que es verdad que la gente con el nuevo servicio de domicilio que hacemos está encargando más cosas para sobre todo intentar no salir por lo menos hasta que sepamos qué va a pasar con el estado de alarma. Bueno, lo que estamos haciendo, que son vacaciones. Entonces, cada 2 días trabajamos la mitad de la plantilla y la otra mitad descansa, de tal manera que, bueno, vamos a ver hasta dónde aguanta. El ERTE no, porque el ERTE, bueno, primero, nosotros somos una panadería, por lo tanto es un trabajo esencial. Lo tenemos súper complicado para preparar un ERTE, muy mal realmente. Sí, bueno, parece que hay ayudas. Para una panadería que es, vuelvo a repetir, que es un trabajo primordial, esencial ahora mismo, pues no, es muy complicado, hay que preparar una cantidad de papeles enormes, con ganas de que pase absolutamente todo, de que volvamos a la normalidad, de que la panadería siga siendo y vuelva a ser la de siempre, con ese colorido, con esa cantidad de panes y de variedad que tenemos, y bueno, y esa alegría también, que en definitiva, bueno, se nos ha quitado un poco, ¿no? La Comisión Europea ha presentado un plan para hacer frente a la ola de despidos que está provocando el coronavirus. La idea es crear un reaseguro de paro comunitario para financiar los despidos temporales. La presidenta de la Comisión Europea ha explicado que se trata de un plan de trabajo a corto plazo que cuenta con el respaldo de Europa. Puede mitigar los efectos de la recesión, ha dicho, manteniendo a las personas en sus puestos de trabajo para que las empresas puedan regresar al mercado con renovado vigor. El objetivo es hacer frente a la subida repentina del gasto público y compensar la pérdida de ingresos de los trabajadores. También ha explicado que estos esquemas ya existen y que están presentes en toda la Unión Europea, por lo que todos los Estados miembros que quieran usarlo podrán beneficiarse. Esto es un claro reflejo de la solidaridad europea, ha concluido. Durante su alocución, Ursula von der Leyen ha aludido explícitamente a España y a Italia, dos de los países más afectados por la pandemia. La Comisión quiere movilizar 100.000 millones de euros y funcionará mediante un sistema de préstamos que estarían garantizados por todos los Estados miembros. La propuesta ha sido bien acogida por la Confederación de Sindicatos Europeos, que insiste en que también debe beneficiar a los trabajadores autónomos. Los ministros de Finanzas del Eurogrupo discutirán esta propuesta, entre otras, en la reunión del próximo martes. ¿Cómo se gestiona la crisis del coronavirus en Bérgamo? En la ciudad lombarda, epicentro del COVID-19 en Italia, una unidad especial de médicos visita a domicilio a los pacientes infectados por el virus. Deben extremar las precauciones y llevar el equipamiento adecuado. Sus visitas son muy apreciadas y tranquilizan a las familias. Cuando visitamos al paciente nos centramos en él. Nos centramos en su estado y en su miedo al contagio. Tratamos de aportarle tranquilidad. Los parientes y los pacientes siempre se alegran de vernos.
El número de fallecidos en Italia disminuye de manera lenta y se cree que la curva de contagios y muertes se estabiliza en el que es el país más afectado por la pandemia. Las autoridades mantienen sus contundentes medidas de confinamiento. En su lucha contra el coronavirus, el gobierno no descarta ampliarlo hasta finales de abril. Italia prolonga el confinamiento hasta mediados de abril. Con 727 muertes en apenas 24 horas, ya son más de 13.000 los fallecidos en el país. La cifra del miércoles es más baja con respecto a la de anteriores días. La situación tiende a estabilizarse, pero el gobierno no descarta alargar los plazos establecidos. Tan pronto como los datos se consoliden, cuando la Junta de Expertos nos lo permita, comenzaremos a planificar una flexibilización en las medidas adoptadas. No puedo decirles, sin embargo, que esto se producirá el próximo 14 de abril, porque aún no podemos saberlo. España, con más de 9.000 fallecidos, es el segundo país europeo más afectado por la pandemia. Un equipo de 30 investigadores veterinarios de la Universidad de Madrid analiza las pruebas de coronavirus para el Ministerio de Sanidad español. Personal de enfermería toma muestras y las envía al laboratorio para que realicen el diagnóstico. Mientras tanto, los franceses están inmersos en su tercera semana de confinamiento. El miércoles, las autoridades registraron 500 fallecidos, el mayor número de muertes en un día en los hospitales hasta el momento. El gobierno ha anunciado que las restricciones se levantarán de forma gradual. Hemos pedido a varios equipos que trabajen en este tema del levantamiento del confinamiento, que busquen la conveniencia de realizarlo, que busquen la viabilidad de un final de manera gradual que sería regionalizado, o de un final que estaría sujeto a una política de pruebas, y si es así, ¿cuál sería? O, quién sabe, que busquen uno que estaría, tal vez, basado en grupos de edad. Mientras la Real Fuerza Aérea del Reino Unido prueba su equipamiento diseñado para ayudar a transportar a los pacientes, las autoridades británicas informaron de la muerte de más de 500 personas el miércoles, el mayor número de fallecidos en un solo día desde el comienzo de la crisis del coronavirus. El aparcamiento de una empresa dedicada a la venta de muebles en Londres se ha convertido en un centro médico del Servicio Nacional de Salud. El gobierno trabaja en la creación de otros centros de este tipo. La pandemia de la COVID-19 ha sacudido como un terremoto las formas de entender la vida y la muerte en España. El coronavirus y las estrictas medidas para combatirlo han robado a muchas familias la posibilidad de auxiliar a sus mayores cuando son llevados al hospital, de acompañarles en una situación inédita que viven con angustia y en soledad. Para romper este aislamiento, respetándolo al mismo tiempo, el Hospital Povisa de Vigo ha instalado un sistema gratuito de videoconferencia en todas las habitaciones con enfermos de la COVID-19. Gracias a estas pantallas, la estancia en el centro médico es más llevadera. Una cosa muy buena, porque la gente que está aquí, pues, la gente que viendo eso, pues, a veces nos pueden dar una visita y hablas con ellos. Bien, los veces más puedes hablar con ellos. Y con esto del virus y todo esto es mejor, mucho mejor porque no se puede salir a ningún lado y por lo menos hablas con la familia. Este sistema pionero en España permite llamadas ilimitadas e incluso grupales a los enfermos, que pueden pasar semanas ingresados sin saber si superarán o no la enfermedad. Ha supuesto para nosotros una solución importante, sobre todo porque supone un apoyo emocional para los pacientes que a veces tienen una larga estancia en el hospital. Estas circunstancias excepcionales de aislamiento agudizan el dolor de familiares y amigos en caso de fallecimiento. De haber perdido a un familiar del que no te has podido despedir, es que son muchas tragedias y de esas hay a diario en todos los hospitales. El único consuelo que podemos transmitir a esos pacientes son nuestras palabras. Palabras que iluminan rostros a uno y otro lado de las pantallas en esta época oscura que nos ha tocado vivir. La Comisión Europea ha propuesto la creación de un fondo temporal dotado con 100.000 millones de euros para conceder préstamos a los países más afectados por el coronavirus. La idea es que las empresas de estos países destinen los recursos a financiamiento para mantener el empleo a través de sistemas de regulación de empleo temporales como los llamados ERTE en España.
Con ello podrán mantener a sus trabajadores y seguir pagándoles el salario aunque su actividad se haya reducido. También se podrán financiar con esos créditos medidas de apoyo a los autónomos. Para obtener esos 100.000 millones, la Comisión Europea buscará financiación en el mercado con el respaldo de avales proporcionados voluntariamente por los Estados miembros. Esto significa que el nuevo instrumento solo empezará a funcionar una vez que estos se hayan comprometido a aportar avales equivalentes, según la Comisión, al 25% del monto, es decir, 25.000 millones de euros. Conseguirlos, dice la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, será observar la solidaridad europea en acción. And this is European solidarity in action. La propuesta deberá ser aprobada por los Estados miembros y no prevé una asignación por país, sino que cada uno deberá solicitar si la necesita. Von der Leyen indicó además que los países con los que ha abordado la iniciativa bautizada como SURE están de acuerdo con la misma. El objetivo es ayudar a los países, sobre todo a España e Italia, a paliar la pérdida de empleo que ya se está notando a raíz de las restricciones impuestas para contener el virus, que prácticamente han paralizado la economía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó dudas sobre el balance de víctimas por coronavirus en China. Sus cifras parecen un poco subestimadas y soy generoso cuando digo esto en relación a lo que presenciamos y a lo que se informó. Pero discutimos eso con él, no tanto los números como lo que hicieron y cómo lo están haciendo. Y estamos en comunicación constante con... Quiero decir, la principal comunicación es con el presidente Xi. La relación es muy buena. Sus declaraciones tuvieron lugar luego que varios congresistas citaran el miércoles un informe de inteligencia presentado a la Casa Blanca. Según este reporte confidencial citado por Bloomberg, las cifras de muertes y casos de contaminación publicadas por Pekín son falsas, intencionalmente por debajo de la realidad. El jueves el gobierno chino respondió a las acusaciones, sin citar directamente el informe de Washington. Los actos y comportamientos de estos políticos estadounidenses son desvergonzados y sin moralidad. Hemos dicho muchas veces que calumniar, desacreditar, culpar a otros o cambiar la responsabilidad no puede compensar el tiempo perdido. Seguir mintiendo solo hará perder más tiempo y causará más pérdida de vidas. Varios expertos estiman que los datos chinos están muy por debajo de la realidad. Se basan sobre todo en el gran número de familias que se han presentado en los últimos días a recuperar las urnas con las cenizas de sus familiares, tras el levantamiento de las medidas de confinamiento en Wuhan, cuna de la pandemia. El confinamiento por la epidemia de nuevo coronavirus paralizó la actividad económica en numerosos países. Por eso, la Comisión Europea propuso el jueves movilizar hasta 100.000 millones de euros en préstamos a sus integrantes más afectados por la pandemia, para garantizar salarios y evitar despidos de trabajadores. La Comisión otorgará préstamos a aquellos Estados miembros que lo necesiten para fortalecer sus competencias en materia de trabajo a tiempo parcial. Estos programas ahora existen y están previstos en toda la Unión Europea, así que la iniciativa puede beneficiar a todos los Estados miembros que quieran usarla. Podemos movilizar 100.000 millones de euros para esto. España es uno de los países más afectados. El país ya tenía una tasa de desempleo por encima de la media europea antes de la pandemia y en marzo registró más de 300.000 nuevos desempleados, especialmente en el sector servicios. La Comisión presentará la propuesta a los ministros de Finanzas europeos en su próxima reunión del 7 de abril, consagrada a la respuesta común frente a la crisis. Reparto de comida en Panamá para atender la crisis por el nuevo coronavirus. El gobierno panameño distribuyó el miércoles miles de bolsas de comida en barrios populares del país, golpeados por el cese de la actividad económica. Yo tenía un recursito por ahí, estamos sobreviviendo, como se dice. Y gracias por la ayuda que nos han dado hoy. Y bueno, ahí seguimos adelante, para ver qué puede pasar más adelante, ¿no? Panamá registra más de 1.300 contagios y una treintena de muertes por COVID-19. El gobierno del presidente Laurentino Cortizo decretó una cuarentena total, lo que provocó el cierre de comercios.
Esta inactividad hace temer un aumento considerable del desempleo y anticipa una desaceleración importante en la economía. Él tiene que pararse firme. Bueno, vamos a atender al pueblo panameño que está pasando por esta bacteria. Él no ha hecho nada por este país. Nada. Yo vivo recogida con una amiga, le doy gracias a Dios que no me falta la comida, pero yo necesito una casa donde vivir. Las bolsas de alimentos contienen productos enlatados, aceite, sal, avena en hojuelas, leche, café y pasta. Otra de las medidas del gobierno que pretenden alcanzar 1 millón de personas es la entrega de un bono de $80 dividido en 4 pagos para comida y medicamentos. El gobierno de Ecuador anunció el miércoles el retiro de 150 cuerpos que yacían en viviendas de la ciudad de Guayaquil, al suroeste del país. Tras el caos y la indignación desatados por las imágenes difundidas en redes sociales de cuerpos abandonados en las calles, el gobierno desplegó una fuerza conjunta de militares y policías. La verdad es que fue algo curioso, yo no sabía para qué era, pero hoy preguntando me dijeron de que eso es para meter los cadáveres, todo lo que hay en el hospital, y creo que también están trayendo de otros lugares porque está copado, dice el hospital del Guasmo. El gobierno reconoció las fallas en el sistema mortuorio de Guayaquil, que hicieron que el servicio forense y las funerarias no atendieran rápidamente los casos de fallecidos en las viviendas en medio del toque de queda de 15 horas diarias que rige en el país por la pandemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, las autoridades no detallaron cuántas víctimas de COVID-19 hay entre los 150 fallecidos. Eso va a causar bastante infección para todo el pueblo. Y va a ser peor, perjudicial para nosotros, los que vivimos aquí. La mayoría tenemos casa de caña y el aire entra hasta por los techos. ¿Qué va a hacer? Eso no es algo seguro porque es algo inseguro. La provincia de Guayas y su capital Guayaquil son las más castigadas por la pandemia en Ecuador, que deja más de 2.700 contagiados y un centenar de 100 fallecidos en todo el país. El 70% de los infectados se concentra en esa región. El confinamiento para evitar la propagación del coronavirus en Egipto es tarea imposible para buena parte de la población. En este país de 100 millones de personas hay 40 millones de trabajadores. De ellos el 20% son pobres y el 30% empleados irregulares. Para personas como Rabia, que tiene este puesto de verduras en El Cairo, la cuarentena se le hace cuesta arriba. A ello se suma que por su edad es población de riesgo. Eso sí, tiene que dejar la calle antes de las 7 de la noche, cuando empieza el toque de queda impuesto por el gobierno y que se extiende hasta las 6 de la mañana. Para Mahmoud, hacer cuarentena no es una opción. Este carpintero cuenta que su esposa, él y 3 hijos viven con lo que gana en el día, pero las ventas han descendido y el futuro no es nada alentador. Mientras, Mustafa, taxista de 57 años, operado del corazón y con diabetes, sabe que tendrá que quedarse en casa. Cuenta por el momento con la ayuda de familiares y amigos, pero teme que la situación se vuelva insostenible para él y su familia. Según cifras oficiales, hay otros 9 millones de egipcios como Rabia, Mahmoud y Mustafa, mientras el COVID-19 avanza y ha infectado 710 personas y causado la muerte a 46. Irán ha superado este jueves los 50.000 contagiados de coronavirus, de los que 3.160 han fallecido desde que se diagnosticaron los primeros casos hace ahora 6 semanas en el país. El Ministerio de Salud informó de que en las últimas 24 horas se han confirmado 2.875 nuevos casos y 124 fallecimientos. Además, hay casi 4.000 enfermos que se encuentran en estado crítico, pero que al mismo tiempo más de 16.000 personas han superado ya la enfermedad. Las autoridades iraníes cerraron las escuelas y universidades en febrero pasado, al poco tiempo de detectarse los primeros contagios, y poco a poco fueron tomando más medidas como la cancelación de eventos culturales, deportivos y religiosos. Más recientemente se han prohibido los viajes, estableciendo controles para impedir la entrada y salida de las ciudades, y han sido cerrados todos los comercios no esenciales. Estas medidas están evidentemente afectando una economía muy dañada desde hace 2 años por las sanciones impuestas por Estados Unidos tras retirarse de modo unilateral del acuerdo nuclear de 2015.